Para aquellos que han podido ser padres, el privilegio de tener a sus bebés en sus brazos y poderlos mirar y cuidar de ellos, el poder ayudarles a crecer y a educarse y después verlos que se desarrollan como hombres de bien y mujeres de gran provecho, llena de gran orgullo. Por eso lleva consigo un gran trabajo, un esfuerzo, una dedicación de años para ver de que sus hijos crezcan. Pero desde el día mismo que ellos se enteran de que van a ser padres y sobre todo el momento que nace el bebé, desde ese día se desarrolla una relación sumamente hermosa. Ese es el nacimiento físico. En el nacimiento espiritual ocurre algo similar. No solamente que nosotros llegamos a conocer a Dios como nuestro Padre que está en el cielo, sino de que la persona que nos predica llega a convertirse en nuestro Padre espiritual. Vamos a aprender un poco de esto hoy día aquí en nuestra lección en un momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 14 al 17. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ya llevaba varios años cuando este misionero de Estados Unidos había llegado a mi país, ahí en Ecuador. Era el año 1984 cuando este ferviente predicador, semana tras semana, estaba predicando sobre el arrepentimiento y llamaba a las personas para que pasasen al frente y recibiesen a Cristo como su Salvador. Lamentablemente, para mí no era fácil. Yo esperaba de que alguien más pasara conmigo y yo miraba de reojo a ver si alguien quería pasar a la invitación y nadie acudía. Pero constantemente este predicador estaba llamando a que las personas reciban a Cristo. Finalmente, yo cedí a la obra del Espíritu Santo y pasé al frente. En ese instante, este hombre me lleva a otro lugar en la escuela dominical, en una de las aulas, y abre la Biblia y comienza a hablarme del amor de Dios. Me comienza a hablar de la obra de Cristo y me dice de que si yo quería llegar a ser salvo, tenía que poner mi esperanza en Jesucristo como mi Salvador. En ese instante, Él me guió a hacer la oración y en ese momento mismo fui salvo. Dios, a través de la predicación del Evangelio, me había llevado al arrepentimiento y por eso mismo también a nacer de nuevo. Ese nuevo nacimiento en el que cada creyente estaba muerto a causa de sus delitos y pecados, pero que por la predicación del Evangelio y por la obra del Espíritu Santo, la persona llega a nacer a una vida espiritual, en la que en ese instante Dios se convierte como su Padre. Este hombre, este misionero, me abre el pasaje en el capítulo 1 del Evangelio de Juan y me muestra el versículo 12 de que a todos los que le recibieron, decía, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. En ese instante yo miraba al cielo, al techo de ese cuarto y miraba a Dios como mi Padre, pero no me daba cuenta que en ese instante también esa persona que me estaba evangelizando se convertiría en mi Padre espiritual. Esta es una realidad que se presenta en todo creyente. En el pasaje que estamos estudiando hoy día, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 4, Pablo habla a los creyentes que estaban en la iglesia en Corinto y les amonesta y les anima a de que vivan de acuerdo al Evangelio, a que dejen de ser parcializados en cuanto a la manera como se identificaban con uno u otro líder de la iglesia, pues ellos estaban envaneciéndose a causa de eso. Pero Pablo les dice de una manera muy
muy tierna al mismo tiempo. Y les dice en el versículo 14 y 15 que los amonesta como a hijos. En ese instante vemos de que el amor de Pablo nacía de un corazón sincero. Él se identificaba como el padre de aquellos creyentes que a través de la predicación, cuando Pablo llegó a Corinto, ellos llegaron a conocer a Cristo y nacieron de nuevo, entraron en esa relación con Dios. Por él se identificaba como un padre espiritual. En otras palabras, él sabía de que tenía que velar por sus hijos. Eran los creyentes en Corinto quienes ahora eran sus hijos por naturaleza espiritual. Y en ese instante, él les dice: yo estoy pendiente de ustedes, a mí me preocupa su comportamiento. Y él con todo derecho les exhorta a que cambien. Un padre espiritual es la persona que llega a trabajar en la vida del creyente y se preocupa por él y vela por él. Pero si miramos desde antes mismo del mismo nacimiento, ese padre espiritual por medio de quien nosotros llegamos a conocer a Cristo, estaba preocupado por nuestra salvación, pues era su amor hacia nosotros cuando estábamos perdidos que les lleva a hablarnos a nosotros de que hay un Dios que está dispuesto a perdonarnos a través de la fe en Cristo. Así es que el amor de esas personas está mucho antes de que nosotros naciéramos de nuevo. Y para muchos, ese amor ha sido constante todo el tiempo. Así es de que nuestros padres espirituales, como podríamos decirles, son aquellas personas que a través de las cuales nosotros escuchamos el Evangelio, recibimos a Cristo y que van a velar por nosotros, por nuestro crecimiento. ¿Cuál es el anhelo de cada persona que evangeliza a alguien? Es ver que esa persona que nace nuevo llegue a crecer y llegue a ser un cristiano maduro. Ese es el anhelo de ellos. No sacaríamos nada teniendo una cantidad de hijos espirituales que viven como bebés en desorden. Cada creyente tiene que madurar y el deseo de cada padre es ver a sus hijos crecer y ser maduros y ser fructíferos. Ahí es donde el trabajo del padre espiritual también no debe descansar. Tiene que ayudarle a crecer al creyente, tiene que ayudarle a conocer la palabra de Dios. Pero Pablo también les dice ahí en los versículos que tienen que imitar su fe, su comportamiento. Entonces el padre también tiene la responsabilidad de dar un alineamiento con su vida de cómo debe ser una vida piadosa, de cómo debe ser una vida espiritual correcta bajo la guía de la palabra de Dios. Entonces el creyente que vaya y habla a alguien de Cristo se convierte en su padre espiritual, pero tiene que velar por él y tiene que darle ejemplo de vida. ¿Es así como usted está viviendo su vida? Si usted ha evangelizado a alguien, ese debe ser su anhelo, velar por ellos y ayudarles a crecer. Y obviamente trabajar con amor, con amonestación, en oración, pidiéndole a Dios que siga transformando la vida de sus hijos espirituales. Pero si usted ya ha conocido a Cristo, también dé gracias por aquella persona que antes de que usted haya conocido a Cristo, ellos ya le estaban amando, porque era su preocupación para que usted no vaya al infierno, de que ellos hablaron del amor de Jesús. Y dé gracias a Dios por eso, y honrelos, y dele gracias al Señor y pida por ellos, pues a través de ellos usted ahora ha nacido de nuevo. Si bien tenemos un Padre Celestial, todos nosotros, que vela por nosotros, ese mismo ejemplo nosotros podemos reflejar en la vida de los creyentes cuando usted ha evangelizado a alguien y pueda trabajar a través de la obra del Espíritu Santo con la palabra de Dios a enseñarles a esos nuevos creyentes a ser más como Cristo. El mismo ejemplo tenemos en nuestra vida espiritual directa con nuestro Dios y reflejemos ese carácter también en nuestras vidas. Gracias al Señor por aquellos que nos hablaron de Cristo. Honrémosles y vivamos constantemente agradecidos por aquellos que son nuestros padres espirituales. Que Dios los bendiga a ellos y que Dios nos ayude a ser buenos padres con los nuevos creyentes por medio de los cuales nosotros al evangelizarles, ellos han llegado a conocer a Jesús. Que Dios nos bendiga.